Bueno, entonces, estábamos con Aristóteles. En el numeral 6 va a definir la tragedia. Del arte dice de imitar en hexámetros, y de la comedia hablaremos después. La comedia, como les decía, es un libro perdido o que nunca escribió. ¿El arte? ¿El arte? La comedia. ¿La comedia? Sí. Tratemos ahora de la tragedia recogiendo la definición de su esencia que resulta de lo que hemos dicho. Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, o sea que la acción tiene un principio, un desarrollo y un final. Eso de los finales abiertos no era para Aristóteles. De cierta amplitud, o sea, tiene que durar un cierto tiempo, no puede... Y eran bastante extensas, o sea que... En lenguaje sazonado, léase en verso. No estoy encontrando la página. 145 del texto. Estoy por acá, que no lo encuentro. 145. Ay, este sonido que lo mandaste me muero de calor, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Cuándo pones? Dámelo. No, pero no me termina. 44, 45. No lo encuentro en español. Acá. Acá está. Perdón, que te... Separadas cada una de las especies de aderezos en las distintas partes, o sea, los distintos recursos escénicos, actuando los personajes y no mediante el relato, o sea, recuerdan que ya Platón hablaba, ¿no?, de la diferencia entre la narración simple y el diálogo. Bueno, justamente cuando yo les decía que Platón estaba eliminando características centrales de un texto poético, cualquiera que sea, era porque justamente los personajes tienen que tener algún rol. En el caso de, básicamente lo que le está diciendo es lo que nosotros llamaríamos teatro, o sea, algo donde no hay un narrador que nos cuenta nada, sino que son los personajes los que, con sus diálogos y sus acciones, nos dan la información que precisamos para saber qué está ocurriendo. Y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. Y aquí en esto sí hay una variante fundamental con otras concepciones de lo artístico, o por lo menos, bueno, ni que hablar con la de Platón. O sea, la idea de Platón era que la imitación tenía como función imitar y eventualmente seducir, como mucho educar, como mucho, como si fuera poco, ¿no? Pero en el caso de Aristóteles, la tragedia tiene una función social, es decir, el público que asiste a una tragedia experimenta un fenómeno que llamará catarsis, donde justamente la compasión y el temor por lo que está aconteciendo o puede acontecer son liberadas
dentro de un contexto controlado, o sea, dentro de la obra. Y bueno, y en ese sentido, o sea, el público de algún modo sale habiendo tenido una experiencia emocionalmente intensa que luego liberó una tensión que luego se relaja y digamos, esto hay distintas versiones, ¿no? Porque el naturalista, hay quienes dicen que tenía, bueno, una función, vamos a decir, de relajar a la persona incluso físicamente, o sea, colocarla en una situación y luego, bueno, al aflojar. Sí, claro, en eso estaba pensando yo, como a veces cuando no es lo mismo, ¿no? Porque esto sería como, pero cuando que estás mal o angustiada y llorás mucho, que después quedas como así. Y entonces yo pensaba que ¿por qué función social? Función social como para que la gente esté más tranquila, no sé. Cuando yo lo vi en literatura, que me acuerdo, la función de la tragedia era esa justamente, era elevar al público, a la sociedad, a el estado de ponerse como víctima en la víctima. Por lo general es el héroe que cae y después, bueno, le pasan cosas, y llega a ese estado de catarsis, de sacar todo eso que tenían adentro, y salen como hecho otra persona, o sea, como te pasaron el palote por arriba. Pero la catarsis... Pero es bueno, hay un sentido en el cual sería psicológico, que eso me parece que es más cercano a lo que vos decís, porque la cuestión del... Porque lo que pasa es que yo pienso en catarsis, viste, y enseguida se me viene Freud a la cabeza. Sí, ¿no? bueno, eso no siempre es bueno, o sea, que Freud aparezca en la cabeza de la gente. No, para nada. Para nada. ¿Qué sé yo? Puede haber cosas peores, te puede aparecer Lacan, pero... Ahí aparte parece que se te arma totalmente. Pero claro, entonces por eso, ahí es donde yo quiero purificar. Ahí se nos va. Aclarar bien el concepto porque yo, claro, pienso en catarsis. No, es que no hay un consenso. No hay consenso. Primero que nada tienen que pensar que las puestas en escena de las tragedias llevaban mucho tiempo, o sea que un esfuerzo físico por parte de los espectadores suponía. No duraban una hora y media. Porque duraban mucho tiempo, sí. Luego, evidentemente, comprometer psicológicamente a la persona, que se identifique, ¿no? A que sienta compasión por el héroe que cae en desgracia y temor por lo que le puede ocurrir, bueno, también lleva una serie de movimientos emocionales que se podría decir que es una cuestión psicológica. Ahora, la parte social vendría por el hecho de que esta cuestión psicológica no sería cuestión psicológica privada, personal. O sea, no es que liberarían una tensión personal. Vos cuando llorás por tus motivos. Sí. Incluso aunque tus motivos sean niños hambrientos en el África, pero son tus motivos. En el caso de la tragedia, son motivos que están relacionados con sentidos y valores de la comunidad. Entonces, es como una cuestión educativa o disciplinaria. Lo que está bueno, lo que se valora, lo que no se valora. Sí, digamos que vos estás leyendo mucho Foucault, pero está bien. Yo te diría... Tienes que hacerte preocupar porque todo el mundo me dice lo mismo. Sí, y bueno, entonces... Pero la cuestión no es disciplinaria, en todo caso sería otra forma de generar control y no el disciplinar.
Pero o sea, En el caso de la tragedia era disciplinar, no sé. No. Ah, claro. Lo que genera es, a través de una cierta, o sea, tampoco es educativa, porque no es un fenómeno de... no es un fenómeno que genere una enseñanza o moraleja posterior. En todo caso, es un acto colectivo de reforzar valores comunes. Ahí está, claro. Eso es lo que claro, como vos tenés, a ver, la palabra como una empatía con esto que pasa, Sí. tienen, no vos, tienen toda la comunidad una empatía con que no sé, con que no se me ocurre nada, pero... Edipo, ahí está, como para... cuando descubre que mató a su padre, Uh-huh. sin saberlo, por supuesto, Sí. no lo mató a sabiendas de que era su padre. Uh-huh. Y bueno, o sea, preso del dolor, se arranca los ojos. Sí. Bueno, eso uno siente un poco de pena por el muchacho. Claro, pero también está marcando ahí eso que está, lo que no se debe hacer porque te está haciendo, te haría mal. Sí, pero, o sea, la cuestión, a ver, el tema disciplinario no es, o sea, no es solamente de decir que sí y que no, es decir que sí y que no de una cierta forma. Son distintas las formas educativas. El control disciplinar es uno. Sí, pero esto igualmente tiene el objetivo de... Socializar lo pretende casi todo. Entonces, si vos pensás en la diferencia entre una educación sexual disciplinaria y la educación en la cual el maestro o el que sabe guía a el iniciado y lo hace desde otra forma, bueno, también le está indicando cosas Claro, de otra manera que no es la disciplinar. Yo realmente no me atrevería a decir que, o sea, que había valores comunes, que esos valores se reforzaban, no eran desafiados, es verdad. Ahora, que fuera en forma disciplinar, me parece que no entra en ese sentido, que habría que buscar alguna otra forma de ejercicio de educación en valores que pudiese funcionar, ¿no? O sea, se me ocurre más esa forma de la experiencia, donde hay una comunicación de experiencias y una experiencia común. No es exactamente así, pero me parece que es más cercano a eso, porque de todas maneras en esa otra, que a veces parece que estuviera siendo reivindicada por Foucault, tampoco se quiebran los tabúes. O sea, no son hermanos, no es el hermano mayor que guía al hermano menor, ni el padre a la hija. Entonces, si vamos al caso, podrá ser más liberal respecto a la exploración de la sexualidad y el placer, pero no respecto a ciertos tabúes. Porque acá también una cosa es la disciplina y ciertos criterios que hay que tener y cosas que no se debería hacer, pero que en general todo el mundo las hace a escondidas. Uh-huh. Y otra cosa son los tabúes. Los tabúes sociales, como el tabú del incesto, son cosas mucho más fuertes que las reglas de convivencia. Pregunta, a ver si está bien esto. Entonces, la función social viene por el lado de afianzar, vamos a decir, unos valores colectivos o una moral. Yo creo que si querés decir que se afianza, puede ser.
la cuestión es que hay una vivencia colectiva, Sí, eso me queda claro. El tema es lo de la función hay, social. hay una suerte de comunión Ajá. de entre los ciudadanos. Ajá. Se refuerza el sentido de comunidad, o sea, Ajá. todos estamos experimentando determinada vivencia juntos. En cierto momento, nada está bien, pero está. Entonces, los valores en juego dependen mucho de cuál es la tragedia, o sea, habría que ver, pero lo cierto es que hay una comunicación no verbal, si ustedes quieren, entre todos los asistentes que comparten ese momento donde lo que los está movilizando emocionalmente no es privado. Claro, ahí está, o sea, es un lugar público donde estamos, yo repitiendo lo que vos dijiste. No, bueno, pero son emociones que de alguna manera se convierten pero yo pienso en comunitarias. Social, se ve que lo tengo como muy traído a la hora, como capaz como función social, entre comillas, que sirva para algo. Bueno, a ver, seguramente, que no quiere decir que no, seguramente pero sirve para muchas cosas, pero no es lo fundamental que sirva. Lo fundamental es que la vivencia de ese momento. Es esa vivencia. O sea, sí, seguramente estrecha lazos, probablemente genere una mayor identificación entre ciudadanos, pero eso va más allá, o sea, ahí ya habría que analizar qué pensaba Aristóteles, qué movilizaba, qué Ay, no me qué maten, generaba voy a preguntar, por favor, porque es muy... No sé que estamos en cuarto año, pero iba todo el mundo la tragedia, todo el mundo podía ir a verla, ¿no? Toda la familia, solamente varones, o había... No, sí, iba todo el mundo, o sea, sí, claro, los campesinos que vivían en la Loma del Traste y que trabajaban de sol a sol, es poco probable que fueran. Pero sí, los ciudadanos sí iban. Bien. Claro, pero los ciudadanos, en esa época estamos hablando de hombres Libres. libres. No, bueno, está bien, ciudadanos y hombres. Las personas que vivían, Claro, las personas que vivían en la ciudad. en la ciudad iban. las personas que pudiesen tener cierta circulación libre. Bien. O sea, y algún agregado, porque podía llevar a su personal de servicio, que podía ser esclavo o no, en general sí lo era, pero también, claro, lo llevaban claro. Y sí. Claro, por eso, claro, ahí me empiezo a hacer clic de un montón de cosas, ¿no? Es decir, eran espectáculos de asistencia, vamos a decir, para lo que eran las ciudades masivos. O sea, ustedes imagínense que los teatros griegos, a ver, ¿qué les puedo poner? Eran casi una plaza de toros. Claro, o sea, tamaño. yo me imagino la plaza de toros de acá, y entonces, lleno de gente, y bueno, con los tipos con las máscaras ahí gritando como desquiciados, es lo que me imagino. No, ellos no tenían que gritar tan... porque tenían las máscaras, canto, versos. Las mismas máscaras no nos No, es que la máscara funciona como amplificador. Pero entonces, por mucha gente que quedase afuera, en una comunidad razonablemente pequeña, porque tampoco eran tantos, iba una cantidad importante de gente. Incluso porque eran festivales a los cuales se podía acceder, o sea, la polis garantizaba que pudieras tener ingreso, no era una cuestión o sea, porque a ver, los aristócratas podían caer en desgracia, o sea, eso ocurre desde que el mundo es mundo, la mala suerte, y de todas formas tenían un lugar asegurado en estas actividades. O sea, digamos que dentro de lo que era la población de la ciudad, quien tuviese
tiempo y fuese, por supuesto, tuviese el permiso de quien lo poseía, podía ir. De quien lo poseía o de quien fuese responsable de él o de ella, ¿no? O sea, sí, bueno, si un niño quedaba castigado, o sea, esas cosas, o sea, no estoy muy segura de cómo las manejaban, pero... Pero estaba permitido para todos llegar. Sí, no tengo registro de que hubiese un límite de edad o algún tipo de indicación de ese tipo. Pensando un poco en las características de las tragedias, tal vez los niños se aburriesen un poco. Yo estoy pensando ahora, porque hacen películas de tanta cosa, capaz que hay que vos me digas alguna película donde que se muestre así medianamente fiel un teatro griego, porque sí he visto la típica de, no me sale ahora, de los gladiadores, ¿no? Pero que no es lo mismo, no es lo mismo. No he visto, se me vienen teatros de Shakespeare para adelante. Sí, no hay algo fiel así, en mi cabeza nomás. Que me lo imagino mal probablemente. No, los teatros griegos generalmente tenían la estructura circular. Vi de lo que quedó ruina, digamos, en internet he visto. Sí, yo películas no recuerdo. Que me llama la atención porque son como decirlo, como más chatos. O sea, yo pensé que era algo como más así, por el tema de que por el tema de la voz y de la amplificación, capaz, a ver si me corregís de si vi algo mal, o sea, era como, no tenía muy levantado. No es nada muy importante lo que estoy preguntando. No era una cosa muy alta, porque lo esencial no era solamente ver, también había que oír, y por más que amplificasen las máscaras, tampoco era la amplificación que podemos tener hoy. Pero bueno, básicamente eran esos semicírculos en torno a un escenario que estaba en el llano, y que luego ese escenario se montaba en función de los requisitos de la obra, que tenía que ocultar la obra, dónde iban los actores o cómo se cambiaba la escenografía, máquinas que fueran necesarias, que no serían muchas, pero las había. Magnitud del coro. Entonces, el lenguaje sazonado, como les decía, tiene ritmo, armonía y canto. Y los aderezos los coloca como aquello que ocurre mediante diálogo o versos y canto, no tanto por cuestiones escénicas, aunque el que estuviera el coro o que estuvieran los personajes en escena modificaba las características de la escenografía. Y paren un segundo que le voy a dar un feliz cumpleaños a Sebastián. Le escribí a todo el mundo, ¿no? Por eso habrás visto ahí lo del grupo, yo no sé. ¿Qué pasó? No, nada importante. La vida. La vida. Y puesto que hacen la imitación actuando, en primer lugar necesariamente será una parte de la tragedia la decoración del espectáculo.
Y después la melopeya y la elocución, pues con estos medios hacen la imitación. La elocución, llamo elocución a la composición misma de los versos, o sea, aquello que hacía los diálogos, y melopeya a lo que tiene un sentido totalmente claro, que eran básicamente los signos que se cantaban por el coro, o sea, el coro era explícito, el coro no ocultaba, vendría a tener una cierta función de narrador, si ustedes quieren. O sea, pobre Edipo, pero no hay una... O sea, en los diálogos hay cosas donde nosotros notamos que los personajes no saben todo. Sí. Lo que está pasando. El coro sabe, no necesariamente nos va a adelantar lo que va a pasar después, pero el coro dice lo que es obvio, o sea, si el personaje se entera de algo terrible y aparece el coro dice, habla de qué terrible la experiencia, Y puesto que es imitación de una acción y ésta supone algunos que actúan, que necesariamente serán tales o cuales por el carácter y el pensamiento, por estos, en efecto, decimos también que las acciones son tales y cuales, o cuales, dos son las causas naturales de las acciones, el pensamiento y el carácter, y a consecuencia de estas tienen éxito o fracasan todos. O sea, básicamente, ¿qué motiva una acción? Una creencia o determinado tipo de personalidad. Personalidad en sentido amplio, no solamente... no encasillarlo. Sí, no solamente en una cuestión personal de, bueno, él o ella eran así, sino también una cuestión de, bueno, fulanito como rey debe actuar así. No, sí incluye el carácter, pero bueno, esas son las causas naturales de las acciones. Y la imitación de las acciones lo que compone es la fábula, o como yo les decía, que la fábula es la trama, no lo que nosotros solemos entender por fábula. Llamo aquí fábula a la composición de los hechos y caracteres, aquello según lo cual decimos que los que actúan son tales o cuales, y pensamiento a todo aquello en que al hablar manifiestan algo o bien declaran su parecer. Ay, si yo tengo... Perdón. No, mi hija me está mandando un mensaje. Me asusté, dije, ¿qué pasó? No, y yo decía, pero está esperando para que lo lleve de un lado a otro. Si sabe que tengo clase, y el tema es que nunca bajo los patines. Los tengo en el auto los patines, bueno, me pierdo la patín. El patín. Desde el principio de año el patín. Qué feo, una madre haciendo eso. Pero sabe que los miércoles tiene que bajar los patines y que tiene que ir caminando sola. Sí. Y yo anduve en el liceo de mañana, pero se me pasó de clase. No me di cuenta, no sabía que estaba. Perdón que me fui, pero... La fábula entonces era la composición de los hechos. Sí,
La trama. Necesariamente, pues, las partes de la tragedia, según Aristóteles, son 6. Y de ellas recibe su calidad la tragedia, y son la fábula o la trama, los caracteres, la elocución, el pensamiento, el espectáculo y la melopeya. En efecto, los medios con que imitan son 2 partes: el modo de imitar una, las cosas que imitan 3, y fuera de estas ninguna. De estos elementos esenciales se sirve, por decirlo así, todo. Pues toda tragedia tiene espectáculo, carácter, fábula, elocución, canto y pensamiento, ¿no? Entonces, hay una puesta en escena, hay personajes que tienen determinadas características y que, bueno, definidos deben actuar en consecuencia. Hay una serie de acciones que constituyen la trama, hay diálogos, hay exposición del canto y formas de comprender el pensamiento respecto a lo que está ocurriendo. O sea, y bueno, y la interpretación del pensamiento como ya lo había de alguna manera dicho, es un poco, se puede comprender en la medida en la que es causa de la acción, o bien si es expresado en el diálogo, pero fundamentalmente como causa de la acción. O sea, justamente muchas veces la mentira o lo que fuere siempre se descubre por la forma de actuar y no por lo que justamente lo que dicen. ¿Puedes repetir de nuevo esto último que dijiste, lo de causa de la acción? Porque yo iba pensando una cosa y ahí con esto último que dijiste me mareé. No sé cómo lo estabas planteando, lo de la causa de la acción en la... El pensamiento es parte de la tragedia. Sí. Ahora, el pensamiento, ¿cómo se conoce? Bueno, se conoce por las acciones. Ahí está, sí. Se conoce por lo que se dice. Sí. No hay mucha otra forma de... Pero ¿y entonces en qué? ¿A eso se refiere las causas de las acciones? Sí. O sea, que hay como una cosa antes. Claro, o sea, a ver, si yo te veo que vas al baño, asumo que estás pensando en hacer algo ahí adentro. Sí. Claro, en general, las opciones son pocas, pero la imaginación da para todo, también depende de si vas sola, acompañada, o sea, en fin. Yo asumo que existen ciertos pensamientos en función de ciertas acciones, o sea, que es porque creíste algo que hiciste alguna cosa. Está bien, ahora sí. El más importante de los elementos es la estructuración de los hechos. Porque la tragedia es imitación no de personas, sino de una acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción. Y el fin es una acción
no una cualidad. O sea, una tragedia no es un elogio a un héroe o un encomio a un dios o a una entidad. O sea, la idea no es lo fundamental, o sea, todo se va a mostrar en la medida en la que los hechos se desarrollen, en la medida en la que los hechos como la cadena de acciones se desarrollen. Los personajes son tales o cuales según el carácter. Es decir, nosotros identificamos al héroe, a el villano, a distintos personajes a quien enloquece, a quienes son tranquilos, a quienes son celosos, a quienes distintas cosas, según las acciones, ya sean felices o infelices. O sea, un personaje es noble en función de sus acciones. Si sus acciones dan resultados positivos, será noble y feliz. Si sus acciones resultan tener consecuencias malas, entonces será infeliz. Así pues, no actúan para... Perdón, en el caso de Aristóteles, ¿no serían acciones nobles, no traerían necesariamente la felicidad? Por la satisfacción de haber... No. En la tragedia no. ¿No? Justamente. No hay... O sea, esto es parte, no hay moraleja en la tragedia. Pensá, el caso de Edipo es paradigmático. O sea, se trata de un individuo justo, noble, Sí, claro. y por una serie de insucesos termina casándose con su madre y matando a su padre, sin saberlo, lo cual finalmente le es revelado. Digo, uno no puede sacar la moraleja de hacerte una prueba de ADN antes de casarte con alguien y no sea cosa de que vaya a ser tu mamá. O sea, es justamente en la tragedia lo que genera compasión. En ese sentido, justamente, el hecho de que el personaje sea noble hace que sintamos compasión hacia él. Si fuese un personaje vil, que le ocurriesen desgracias, hasta nos alegraría, bueno, sí, mira, así terminaste. Pero justamente lo que genera compasión y temor es que estamos frente a una situación desgraciada de alguien que no merecería por su carácter estar en esa situación. A quien de alguna forma es colocado en esa situación por el infortunio sobre todo. ¿Se escucha la música? Sí. Sí. Eso es un docente, una docente. De suerte que los hechos y la trama son el fin de la tragedia, y como son el fin de la tragedia, son lo principal. Sin acción no puede haber tragedia, y sin caracteres sí.
En efecto, las tragedias de la mayoría de los autores modernos carecen de caracteres y en general con muchos poetas sucede lo mismo, como también entre los pintores le ocurrió a Zeuxis frente a Polignoto. Este, en efecto, es buen pintor de caracteres, mientras que la pintura de Zeuxis no tiene ningún carácter. Sin caracteres sí puede haber tragedia. Sin caracteres. No hay caracterizaciones, o sea, no está, o sea, Pero puede haber tragedia. nosotros podemos. Piensen un poco en las películas clásicas, ¿no? O sea, tenemos al bueno, al malo, al inocente, si ustedes quieren, el indefinido, que no se sabe muy bien para qué lado juega. O sea, hay caracteres que son Marcados. clásicos, o sea, sin un villano y sin un héroe hay cosas que no podés hacer. Bueno, lo mismo ocurre en estos casos. Lo que dice Aristóteles es que, bueno, hay poetas de su época que no necesariamente incluyen este tipo de personajes, donde los personajes son definidos por la acción, pero no por cumplir con determinado tipo de caracterización. de rol, sí, de rol, o sea, no necesariamente hay una víctima y un villano. ¿Quién sería el villano en el caso de Edipo? El violino. No se sabe, no hay. No hay un villano. No hay un villano, pero sería el... Sí. Y decir que Edipo es víctima, o sea, sí se puede decir, pero no es víctima en un sentido tradicional. Es víctima última, digamos, pero no... Es víctima no aparece, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno... Bueno, como que lo consultó, ¿verdad? ¿Verdad? Como le dijo eso. Pero... Sí, bueno, pero, o sea, víctima, o sea, ciertamente no es víctima en un sentido tradicional, no es que fue agredido o cayó en desgracia por los malos oficios de alguien o algo. Claro. Por otra parte, aunque uno ponga en serie parlamentos caracterizados y expresiones y pensamientos bien construidos, no alcanzará la meta de la tragedia. Se acercará mucho más a ella una tragedia inferior en este aspecto, pero que tenga fábula y estructuración de hechos. O sea, se puede hacer, sí, una serie de diálogos y cantos muy bien, formalmente muy logrados, pero si no dan cuenta de una acción, difícilmente consigan la afectación del público que consigue la tragedia. Es decir, la tragedia es teatro, no es algo para que te cuenten. Uh-huh. ¿Qué es eso? Perdón, sí. Además, los medios principales con que la tragedia seduce al alma son partes de la trama. Me refiero a las peripecias y a las agnisiones. ¿Qué son las peripecias y las agnisiones? Bueno, las peripecias básicamente son los cambios de fortuna o las vueltas de la vida, digamos, son las distintas pruebas o giros del
de lo que venía siendo La suerte. la trayectoria primaria en las acciones de los personajes, y las igniciones son las revelaciones. Las revelaciones son parte fundamental de la tragedia para Aristóteles, o sea, hay algo que justamente que el personaje no sabe, y que también lo que genera, o sea, hay un suspenso, digamos, que es también lo que va generando esa emoción. En esto de Edipo sería la revelación de que la mujer con la que estaba casada era la madre y estaba y el padre y que había asesinado a su padre, claro. Uh-huh. Entonces esto forma parte de un poco también lo que genera una mayor compasión y un mayor temor, el hecho de ver que el personaje sigue enredado en acciones sin saber qué le está ocurriendo. Otra prueba de que esto no es lo principal es que aquellos que se inician en poesía dominan primero el hacer versos y establecer caracteres, y no el desarrollar tramas sustanciales, como también casi todos los poetas primitivos. En general, en esto él se refiere, recuerdan que habíamos hablado que en los orígenes lo que había era imitaciones pero que no daban lugar a Los jugulares eran. Sí, Trovadores, no sé. Bueno, estos en general eran buenos para producir personajes característicos, ¿no? O sea, desde el tonto del pueblo, del que la gente se ríe, hasta para caracterizar al personaje. Para darle carácter al personaje, sí, caracterizarlo. Hasta el héroe, o el que de alguna manera se merece los honores por sus hazañas o por caracterizarlo es una cosa, y otra cosa es mostrar las acciones que llevarían a esta caracterización. Primero está entonces la trama y luego los caracteres, aunque estos puedan darse fundamentalmente a lo largo de la acción, revelarse, digamos, en la acción y no estar establecidos. ¿Este orden es de importancia o es la aparición de la...? Importancia. Sí, entonces los caracteres es lo que hablamos ahora como esos primeros. La trama es toda la tragedia. Ahí está. Los caracteres pueden ser presentados desde el principio, o pueden ir apareciendo, o pueden ir incluso conformando eso en la medida en la que avanza la trama. Sucede, dice, aproximadamente como en la pintura, pues si uno aplicase confusamente los más bellos colores, no agradaría tanto como dibujando una pintura con blanco.
Sí, esto nos muestra a un Aristóteles bastante figurativo, ¿no? O sea, pero la idea básica de él es que lo fundamental es que nosotros reconozcamos lo que está siendo representado. Claro. La tragedia es, en efecto, imitación de una acción y a causa de esta, sobre todo, de los que actúan. En tercer lugar, el pensamiento, y este consiste en saber decir lo implicado en la acción y lo que hace al caso. ¿No? O sea, como el pensamiento, o sea, bueno, si nosotros actuamos de determinada manera, eso supone que pensamos de determinada manera o que tenemos determinadas creencias. Como de acuerdo. Y lo que hace al caso es porque en función de tomar determinadas decisiones es una evaluación de cómo se debe responder a determinadas circunstancias. Pues el pensamiento estaría de acuerdo con la acción. El pensamiento es una de las causas de la acción. Y pero claro, o sea, el personaje no dice, creo que estoy enamorado y me voy a casar, y entonces va y se casa. Claro. O sea, uno asume que si un personaje está feliz y enamorado y pim pum pan y se casa, entonces es porque está enamorado. Bueno, puede haber otros motivos, eso depende también de las acciones, justamente. Pero acá también lo que cuenta mucho, y eso es importante, no lo olviden, es que la acción tiene un rol fundamental y la expresión del pensamiento también, porque nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar la expresividad facial. Claro, hay que imaginarse. Es decir, los actores tenían que hacerlo todo justamente a través de lo que decían y de cómo mostraban las distintas... o sea, la tristeza no se podía mostrar con un rostro contraído porque no había... Todo el cuerpo se tenía que ser algo que, o sea, bueno, sí, arrodillarse con los hombros caídos o eventualmente lamentarse. Y hacer Pero la expresión del pensamiento se daba en un sentido muy fundamental en la acción. Sí, qué difícil, ¿no? Y en la expresión, en lo que se decía. El pensamiento consiste en saber decir lo implicado en la acción y lo que hace al caso, lo cual en los discursos es obra de la política y de la retórica. Los antiguos, en efecto, hacían hablar a sus personajes en tono político y los de ahora en lenguaje retórico. Esta distinción hace un poco a el tipo de poesía que se realizaba, ¿no? O sea,
las expresiones no solían consistir en trivialidades. O sea, uno no decía, ay, me picó una avispa. Entonces, en ese sentido, había tonos y tonos apropiados para decir las cosas. Sería más como una sobreactuación de ahora. Bueno, una sobreactuación ahora en cierto sentido sí, porque ahora sí se tiene la posibilidad de utilizar el rostro como forma de expresión, entonces muchas veces puede parecer sobreactuado el decir las cosas en determinado tono que no es el adecuado. El común, es decir, ¿no? Sí, o sea, yo qué sé, por ejemplo, no sé, alguien que está llorando, si le ves la cara, ves que está llorando, ¿no? Está afligido. Sí. En cambio, una sobreactuación sería alguien que se lamenta y grita, ¿no? Depende el tipo de pena, pero sí. Claro, porque cuando Edipo mató al padre, el dolor que tiene que haber sentido. No, ahí no se dio cuenta de nada, así que no sintió dolor ninguno. Cuando se enteró fue el problema. Ahí, cuando se arrancó los ojos, ahí tiene que haber demostrado un dolor terrible. Sí. Tanto en acciones como. Sí, como en lamentos. Sí. En expresiones. Del cuerpo, sobre todo el cuerpo. La distinción entre el tono político y el tono retórico vendría a ser la de decir lo implicado en la acción. Decir lo implicado en la acción sería lo retórico. No, lo político, el tipo político de expresión. Se aproximan enemigos, debo Lo implicado en la acción, ¿no? Sí. empuñar mi arma, inventando así. Ya el lenguaje retórico tiene que ver con lo que hace al caso, que vendría a ser algo así como: maldición, ¿dónde están las armas? ¿Quiénes son estos que vienen? ¿No? Una cosa más, más de coyuntura y no tanto de caracterización de la situación. Carácter es aquello que manifiesta la decisión, es decir, qué cosas en las situaciones en que no está claro uno prefiere o evita. ¿No? Por eso no tienen carácter los razonamientos en los que no hay absolutamente nada que prefiera o evite el que habla. ¿No? O sea, un villano prefiere el mal al bien. Y alguien
bueno prefiere el bien al mal. Claro, eso sería una expresión de tipo política también. No, eso depende cómo lo digan. Ah, Las expresiones política y retórica a lo que se refieren es a cómo se expresa el pensamiento. Los caracteres ya tienen que ver con el tipo de opciones que hace el personaje. Si una mujer rechaza los avances del enemigo de su marido, diría Aristóteles, muestra que es una buena mujer. Si los acepta, entonces la tragedia va a ir para otro lado y se diría que no es una buena mujer. Ujú. Hay pensamiento, en cambio, en los que demuestran que algo es o no es, o en general manifiestan algo. O sea, si la señora es muy clara en la acción de aceptar el galanteo o por el contrario en rechazarlo, es decir, si le da una patada en los genitales, o sea, está mostrando que algo no es. la acción es clara, entonces. La acción es clarísima. Es verdad, está a la vez está mostrando su carácter, pero también está expresando en la acción su pensamiento. Claro. No solamente se trata de una buena mujer, sino que se trata además de una mujer que está pensando no te atrevas a tocarme, me defenderé con todos mis recursos. O si se manifiesta algo, si lo insulta, lo manda. Entonces la acción es clara y ¿qué es lo otro? ¿Cómo era que decía? ¿Qué dijiste lo último? Pero está expresado en su pensamiento. Ah, Primero O sea, la acción tiene que mostrar lo que es o lo que no es. Claro, ahí está. O sea, esto va a pasar o esto que se está proponiendo no va a pasar. Es decir, yo mato a alguien o no lo mato. O yo bien puedo decir, voy a matarte cuando pueda o de ninguna forma te mataré porque no quiero hacerlo o lo que sea. El cuarto de los elementos verbales es la elocución. En este caso no se olviden que tal vez por mi forma de expresarlo no haya quedado claro, pero de alguna manera debería, porque yo no hablo porque mi forma de expresión es totalmente improvisada. La elocución no lo era, o sea, uno no podía pararse y decir, ándate al rábano. O sea, uno tenía que hacerlo en una composición, en verso, es decir, hay un estilo que cumplir. Y en esto queda muy claro la distinción entre pensamiento y expresión del pensamiento. Digamos que de la forma en la que yo
ponía ejemplos de expresión de pensamiento, como poeta trágica no hubiese llegado a ningún lado. ¿Quién sabe como comediante? Habrá que ver, pero me parece que tampoco. Una cosa era la expresión de pensamiento y otra era la elocución. Sí, Sí. o sea, en ese Sí, sentido... pero igual la diferencia es, o sea, una cosa es el pensamiento, lo que vos pensás, otra cosa es la expresión de ese pensamiento, una tragedia, porque... No, una cosa es lo que uno piensa, Sí. otra cosa es lo que uno expresa y otra cosa es la forma en la que uno lo expresa. Entonces, son tres. Es La decir, forma es la locución. exacto, porque yo pienso algo, yo lo voy a expresar. Es verdad, el expresarlo y la forma de expresarlo no van a ir separadas, van a ir juntas, pero la cuestión es que yo podría expresar lo mismo de una forma y otra es expresarla a la manera adecuada para la tragedia. Entonces era lo que piensa y la forma que lo expresa. Adecuada. La forma adecuada en que lo expresa. O sea, está la expresión del pensamiento y dentro de además de la expresión del pensamiento es una de las maneras de hacer conocer el pensamiento. Sí. Ya la elocución es la manera adecuada de mostrar el pensamiento por medio de la expresión. Sí. Y bueno, y digo que como ya quedó expuesto, que la elocución es la expresión mediante las palabras, y esto vale lo mismo para el verso que para la prosa. De las demás partes, la melopeya es la más importante de los aderezos. El espectáculo, en cambio, es cosa seductora, pero muy ajena al arte y la menos propia de la poética, pues la fuerza de la tragedia existe también sin representación y sin actores. Además, para el montaje de los espectáculos es más valioso el arte del que fabrica los tractos que el de los poetas. O sea, el espectáculo es la puesta en escena. Lo que él dice es que sin una puesta en escena, si hubiese, por ejemplo, una muy buena si nos sentásemos en ronda y hacemos una muy buena caracterización de la tragedia, no necesariamente necesitaríamos todo el aparato, el aparato técnico de la escenografía y de las cuestiones clásicas que se requieren para montar una obra de teatro, para montar un espectáculo. Ahora, lo curioso es que no se necesiten actores, personajes, o sea, que los caracteres se diferencien de los personajes. Esto ya no es tan claro. ¿A qué se refiere con eso? Los caracteres no se... No, los actores pueden ser prescindibles, los caracteres no. No, pero por eso que se diferencian de los actores. Porque pueden no haber actores o pocos actores. No importa el actor que sea. No. O puede haber un actor solo. Básicamente, no. La idea es que lo que pasa es que queda un poco extraño pensado para la acción. Sí. Pero si nosotras ahora tomásemos un texto y empezásemos a leerlo y lo hiciésemos con suficiente expresividad,
No necesitaríamos. aunque no lo estuviésemos actuando, aunque no hiciésemos el espectáculo, se podría decir que podemos dar cuenta de la tarea. O sea que la tragedia no necesita del espectáculo. O tiene Es relevancia. lo menos importante. Claro, sí lo caracteriza. O sea, es, bueno, si usted no puede prescindir de una trama, de una secuencia de Claro. hechos. Ya de un montaje escénico, bueno, tal vez de esto sí. Con una buena lectura. La historia. De todas formas, a mí me resulta un poco costoso cuando hay tanto depositado en la acción pensarla sin actores. Pero bueno, se me ocurre que el coro podría sustituir la expresividad física, la acción física. ¿No? O sea, el actor, o sea, alguien que lee puede decir, alguien que lee el texto puede decir, saldré inmediatamente a buscar a mi hijo perdido. Y el coro puede contar un poco de qué manera sale precipitadamente y con agilidad o a caballo, yo qué sé qué rábanos, o sea, digo, eventualmente el coro puede cumplir esa función, pero de todas maneras él no está diciendo que el espectáculo sea prescindible. Está diciendo que, digamos, que si empezamos a recortar, lo que se recortaría primero es el espectáculo, porque la puesta en escena no es lo fundamental, o sea, que sin todo lo demás no tenés puesta en escena. Ahora, con todo lo demás y sin la puesta en escena, de todas formas tenés tragedia. Sí. Seguramente no tan elaborada como la tendrías con puesta en escena. Y no me pregunten cómo imaginaba que se iba a dar la catarsis sin puesta en escena, porque no lo sé. O sea, realmente tendría que ser una lectura muy... A mí me viene a la cabeza hay un cuentacuentos, se llama, ¿no? Estos que cuentan, ¿Sí? que con las expresiones de esos te hacen sentir realmente lo que están contando. Sí. Eso sería. Podría ser la algo escena. así. Sí. Podría ser algo así. Claro, de todas maneras tendría que ser alguien que lo cuenta con los elementos de la tragedia y no con los de la narrativa. Claro. Entonces ahí es que queda un poco raro. Pero podríamos decir que sí, que sería algo así. ¿Hacemos una pausa? Bien. Sí. No hemos avanzado mucho. No.